buenas noches, amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión dedicaremos el programa a las relaciones entre México y China, un país que se considera ya la segunda economía, ya es la segunda economía más grande del mundo y que está teniendo un peso específico no solamente en los terrenos económicos, sino también en el ámbito político, de seguridad y de entendimiento mundial. Es un país con creciente influencia. Se habla del ascenso de China y del descenso de Estados Unidos como quizá el factor número uno de cambio de poder en el planeta. Y para ello tengo el enorme gusto de contar con la presencia de mi amigo el embajador Sergio Ley, quien fuera embajador de México en China entre 2001 y 2006. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Gracias por tenerte en este programa. Al contrario, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño carrusel de noticias de la semana y regresamos con algunos temas de la compleja relación entre México y China. China ha sido históricamente y con gran intensidad en la actualidad un actor global de la mayor dimensión socioeconómica y geoestratégica. Su creciente participación en los mercados de bienes y servicios ha generado importantes cambios mundiales, incluyendo en América Latina y, por supuesto, en México. El caso de China es de por sí de la mayor importancia conceptual, económica, social y política. Su proceso de reformas desde finales de la década de los 70 ha cuestionado profundamente la teoría del desarrollo y crecimiento económico. Adicionalmente, las políticas de Estado, de abolición de la pobreza, territoriales y entre zonas urbanas y rurales, de educación en sus diversos niveles, así como de ciencia y tecnología, y hacia sectores sociales y económicos específicos, son de la mayor relevancia en la actualidad. Como segunda economía del mundo, China, las decisiones que toma China tienen un impacto prácticamente global ya hoy día. Es el primer productor de manufacturas a nivel general, el que demanda más materias primas en el mundo también. Efectivamente. Y es curioso que en México a veces tenemos una visión muy particular, diría yo, de China. Quizás sea uno de los países latinoamericanos que menos aprovecha la relación con China comparado con lo que hace Brasil, con lo que hace Argentina, con lo que hace Perú, por ejemplo, por nombrar tres. ¿A qué obedece esto? ¿Por qué los mexicanos tenemos esta conexión tan extraña, tan poco, digamos, fructífera con los chinos? Voy a responderte esta pregunta muy puntualmente, pero quiero también posteriormente hacer una referencia histórica. Efectivamente, yo creo que parte del enfoque que se tiene en México acerca de China es que nos hemos sentido muy protegidos por la primera economía más importante del mundo. Yo creo que eso esencialmente ha sido uno de los... O sea, como está Estados Unidos allá al lado, tan a la mano y tan cómodo, ¿para qué preocuparnos en ir a buscar mercados distantes como China? Exactamente. Pero quisiera hacerte una referencia histórica que es importante porque pocas veces la asimilamos. China históricamente fue la nación más desarrollada del mundo. Hasta el siglo XVIII, la más rica, la que aportaba al desarrollo del mundo con el mayor ingreso per cápita, también con el mayor ingreso en términos globales. Fue a partir del siglo XVIII cuando empieza su declinación y claro, fue sustituida por el auge de las potencias europeas que tuvieron el auge de su expansión imperial, sobre todo en África y también en Asia. Y en aquel entonces, desde el siglo XV, México ha tenido, y él fue el único país de toda la América, incluyendo la América del Norte, muchísimo antes de que cualquier nación de América del Norte tuviera costas en el Pacífico, México, que en aquel entonces nos llamábamos la Nueva España, teníamos relaciones ya con China, relaciones muy estrechas. No eran directas, puesto que teníamos siempre el puerto que era el acopio de las mercancías chinas, que era Manila. Pero la nao de Acapulco, o la nao de Manila, o la nao de China, como quiera que se le llamara, cualquiera de los tres nombres es apropiado, era el vínculo comercial y cultural también que teníamos con China. Tanto que la plata novohispana, la plata que se acuñaba en México, era moneda de curso corriente en China y era
la divisa preferente para las transacciones más importantes que se realizaban en China. La sociedad china en esa época comerciaba con el dólar mexicano. El dólar mexicano, exactamente. Es decir, todas las transacciones más importantes, contratos de compraventa, inclusive contratos de renta, se denominaban en plata mexicana, en dólar mexicano. Ahora, claro, los avatares del destino y el desarrollo de otras nos relegaron en ese comercio que teníamos. Fue inclusive en el siglo XIX, después de la independencia, seguíamos comerciando con China de una manera intensa. China seguía teniendo una gran cantidad de plata mexicana. Sin embargo, en el siglo XX, cuando el precio de la plata declina, China pierde interés en la plata mexicana, y entonces pues, nosotros ya no teníamos que comerciar, ya no comprábamos mucho de China, por una parte. Por otra parte también el hecho de que en ambos lados del Pacífico, en China también tenía su revolución que finalmente tumbó al imperio chino, y en México teníamos nuestra revolución que nos llevó pues al estado de evolución democrática que tenemos en estos momentos. Entonces, eso ha hecho que tuviéramos una evolución distante, diferente, durante prácticamente todo el siglo XX. Se nos fue un poco en las últimas décadas del siglo XX, cuando empezamos a tener un acercamiento con China, cuando se dio ya el reconocimiento ante Naciones Unidas de que la República Popular China era la sola representante de todo el pueblo chino. Yo creo que afortunadamente se dio ese paso trascendental de México, pero en los siglos anteriores, o en las décadas anteriores, durante ese siglo XIX, había una, pues prácticamente... hemos ido históricamente de más a menos, por lo que planteas. De más a menos. Y ahora estamos empezando a remontar un poquito. Exactamente. Pero de todos modos la percepción, lee uno los periódicos, habla uno con la gente, la percepción es que para los mexicanos esencialmente el nombre de China representa una amenaza. Es lo que la mayoría de la gente ve, ¿no es cierto? Lo que la mayoría de la gente percibe. Oiga, es que yo antes te producía zapatos, pero ya con los zapatos chinos ya no hay nada que hacer. Es que yo tenía una fábrica de textiles, ya no tengo nada que hacer en el mercado porque los chinos, o el hilo, o lo que sea, desde China llega más barato a México que producirlo aquí mismo. Me sale más caro que la materia prima. Entonces hay un terror comprensible, por cierto, porque pues, si lo desplazan uno del mercado no le gusta, ¿no? Claro, pero con todo y todo, China poco a poco se ha convertido en el segundo socio comercial más importante de México después de los Estados Unidos. Es decir, no tenemos otro socio comercial más importante después de Estados Unidos que China. Entonces, eso en ausencia también de un tratado de libre comercio. Eso significa otra cosa. Eso significa que debemos de desarrollar nosotros políticas públicas o políticas de Estado hacia ese país que finalmente es nuestro segundo socio comercial. Ahora, la balanza comercial es muy desequilibrada en favor de ellos, ¿no es muy cierto? Desequilibrada. ¿De qué volúmenes estamos hablando? El año pasado comercio? Tuvimos un comercio total con China de 61.500 millones de dólares. Muy considerable. Muy Ahora, considerable. De esto, ¿qué nos vendió China? China nos vendió 52.000 millones de dólares. Nosotros le vendimos 9.500 millones de dólares. Un déficit brutal. Sí. Un déficit brutal de 40 y tantos. Una relación 1 a 7. De eso, pues sí, claro. Nosotros le logramos vender a China apenas el 18% de lo que ellos nos estaban vendiendo a nosotros. Pero tenemos que también analizar y desmenuzar ese déficit que significa. La mayor parte de ese déficit son productos intermedios, son productos que van a ser incorporados a otros productos que fabrica México y que finalmente también van a ser exportados. Es decir, más del 50% de las importaciones que hace México son productos que van a ser incorporados en la cadena de suministro. En una cadena de suministro. Ahora, ¿qué significa esto también? Pues que si nosotros en un momento dado tuviéramos o pudiéramos experimentar una política de cerrarnos a las importaciones chinas, quiere decir que estaríamos cerrando también nuestra industria nacional, cosa que pues nos estaríamos dando un tiro en el pie. Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a este problema? Porque si es un problema, es decir, una relación sana no puede continuar en esas condiciones. Incrementar nuestras exportaciones.
¿Y cómo vamos a incrementar nuestras exportaciones? Realmente tratando de penetrar en el mercado chino con productos que sean de consumo para la población china. Ahora, ¿qué consume la población china? Yo te podría decir ahorita. Todo. Sí, desde las cosas más lujosas hasta las cosas más básicas. Así es. Ahora, ¿cómo hay que hacerle? Bueno, pues hay que labrar nuestros nichos de mercado. Vamos a dedicar el segundo segmento del programa, si te parece, Sergio, a precisamente cuál sería la estrategia mexicana, digamos que en lugar de, como dicen los propios chinos, que ¿no? La oportunidad también es riesgo y oportunidad. Así ¿no? es. El kanji es. Muy bien, pues regresamos ahora después de estos mensajes con un poco más sobre la relación entre México y China. En sus realidades políticas, México y China comparten al menos una característica, y es la de que en los próximos meses ambos estados vivirán un cambio de poderes a nivel nacional. En el caso chino llegarán a su término los periodos tanto del presidente del país Hu Jintao como del primer ministro Wen Jiabao, mientras que en México concluirá la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa. En tanto que en el caso chino todo parece indicar que los sucesores para presidente del país y primer ministro serán respectivamente Xi Jinping y Li Keqiang, en el caso mexicano, el sucesor de Calderón al frente de los destinos del país se definirá en las elecciones generales del próximo 1 de julio, en las que concurrirán como contendientes Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri.